A todos los estudiantes del libro Durantia, hoy vamos a estar resumiendo el documento 191, que se titula Las apariciones a los apóstoles y a otros líderes. Comenzamos. El domingo de la resurrección fue terrible para los apóstoles. Estaban 10 de ellos en el aposento superior con las puertas aseguradas. Juan sostuvo que Jesús había resucitado, y esta actitud tenía considerable influencia sobre ellos. El aislamiento de los apóstoles mucho tuvo que ver con sus problemas. Juan Marcos los mantenía en contacto con los acontecimientos del templo y los mantenía informados de todos los rumores que se corrían en la ciudad. Pero no se le ocurrió allegar noticia de los grupos de creyentes, servicio que realizaban los mensajeros de David, que ahora estaban ausentes, percatándose ahora de la importancia de dichos mensajeros. Durante todo este día, Pedro vaciló entre la fe y la incertidumbre de la resurrección del Maestro. No podía olvidar las ropas fúnebres de la tumba, que pareciera que el cadáver se había esfumado desde adentro. Pero razonaba: si ha resucitado y puede aparecer a las mujeres, ¿por qué no se aparece a nosotros? Y se apenaba que quizás no lo hacía porque estaba él allí, ya que lo negó esa noche en el patio de Anás. Y al mismo tiempo se consolaba con el mensaje especial traído por las mujeres: id y contarle a los apóstoles y a Pedro. Y así alternaba entre la fe y la duda. Santiago quería que todos fueran al sepulcro, pero Natanael se lo impidió, recordándole las advertencias del Maestro. Andrés los escuchaba a todos, pero habló poco. Estaba agradecido de haber sido liberado del liderazgo del grupo. La única influencia positiva en el grupo fue una contribución frecuente característico del tono filosófico de Natanael. Fue en verdad quien controló a los 10 durante ese tiempo de incertidumbre. Simón Zelote estaba anonadado. Su concepto del reino se había derrumbado y no discernía que la resurrección del Maestro pudiera cambiar la situación. Felipe, aunque poco expresivo, hacía preguntas que sacaba de quicio a Pedro. Entre otras, preguntó que si Jesús realmente se había levantado entre los muertos, ¿tendría entonces las marcas físicas de la crucifixión? Mateo estaba altamente confundido. David le había entregado los fondos apostólicos y pensaba en los problemas financieros del futuro, pero antes de hablar de esto ya había visto al Maestro. Los gemelos dijeron: no entendemos esto de la resurrección, pero nuestra madre dice que habló con el Maestro y nosotros le creemos. Tomás no se encontraba allí, deambulaba por las colinas en medio de un ataque de depresión, quería estar a solas. El Maestro demoró la visita a los apóstoles por una serie de razones. Número 1, para que tuvieran tiempo de enterarse de la resurrección y reflexionar en todo lo que él les había dicho antes. Número 2, para dar tiempo para que Pedro venciera algunas de las dificultades peculiares que padecía. Número 3, deseaba que Tomás estuviera con ellos en su primera aparición a los apóstoles. Nadie lo fue a buscar, y él lo hubiera hecho si así hubiera sido, pero era demasiado orgulloso como para volver por su propia cuenta, así que tardó una semana. Sección número 1. La aparición a Pedro. Jesús apareció a Pedro cuando éste estaba en el jardín de la casa. Pensó que la demora era por su culpa y bajó al jardín. Fue esta la octava aparición. Ya Pedro pensaba que tal vez ya él no era un apóstol y pensó que tal vez apartándose de ellos Jesús se les aparecería. Pensaba en la noche que lo negó, en la mirada inolvidable, pero luego pensaba en el mensaje de las mujeres: ir y contarle a los apóstoles y a Pedro. Y ante ese estado de ánimo y de mente se le apareció Jesús. Al pensar nuevamente en las palabras de las mujeres: contarle a mis apóstoles y a Pedro, él se llenó de fe, comenzó a superar la duda, se apretó el puño y dijo: yo creo que ha resucitado. Iré y se lo diré a mis hermanos. Y en ese momento que pronunció esas palabras, se formó ante él la forma de un hombre que le habló en un tono familiar. Pedro, el enemigo quería llevarte, pero yo no te abandonaré. Yo sabía que tu negación no provenía del corazón. Por lo tanto, te perdoné aún antes que me lo pidieras. Pero ahora debes dejar de pensar en ti mismo y en los problemas del presente mientras te preparas para llevar la buena nueva del Evangelio a los que están sentados en las tinieblas. Ya no debes preocuparte de lo que puedes obtener del reino, sino más bien debes ejercitarte en lo que tú puedes dar a los que viven en la pobreza espiritual. Prepárate, Simón Pedro, para la lucha del nuevo día.
Pedro y el Jesús morontial anduvieron caminando por el jardín y hablaron de cosas pasadas, presentes y futuras por cerca de 5 minutos. Y luego desapareció diciendo: adiós, Pedro, hasta que te vuelva a ver con tus hermanos. Pedro fue sobrecogido por la comprensión de que había hablado con el Maestro resucitado y podía tener la certeza de seguir siendo un embajador del reino. Con todo esto llenándole el corazón, corrió al aposento superior exclamando: he visto al Maestro, hablé con él y me ha perdonado. El testimonio de Pedro los impresionó y estaban pronto a abandonar su incertidumbre, a lo que Andrés les dijo que ya en el pasado Pedro había visto cosas que no existían, refiriéndose a que vio al Maestro caminando en el agua. Pedro se sintió herido y cayó en un silencio deprimido. Los gemelos se le acercaron y le dijeron que ellos sí le creían. Sección número 2. La primera aparición ante los apóstoles. Después que se fueron Cleofás y Jacobo y los gemelos consolaban a Pedro, y Natanael discutía con Andrés, y todos estaban a puertas cerradas por temor de que los arrestaran, se apareció el Maestro en medio de ellos diciendo: que la paz sea con vosotros. ¿Por qué tanto os aterrorizáis cuando yo aparezco como si fuera un espíritu? ¿Acaso no os hablé yo estas cosas cuando estaba presente en la carne? ¿Acaso no os dije que los líderes me entregarían para ser matado, que uno de entre vosotros me traicionaría y que al tercer día resucitaría? ¿De dónde pues vienen todas esas incertidumbres sobre el relato de las mujeres, de Cleofás y Jacobo y ahora de Pedro? ¿Por cuánto tiempo seguiréis dudando de mis palabras y negándose a creer en mis promesas? Ahora bien, ya que veis, ¿creéis? Uno de vosotros está ausente. Cuando estéis juntos nuevamente y después que sepáis con certeza que el Hijo del Hombre se ha levantado de la tumba, id a Galilea. Tened fe en Dios, teneos fe mutuamente, así pues entraréis al nuevo servicio del reino del cielo. Yo me quedaré en Jerusalén con vosotros hasta que estéis listos para ir a Galilea. Mi paz os dejo. Y cuando hubo hablado, desapareció. Sección número 3. Con los seres morontiales. Al día siguiente, lunes, lo pasó Jesús con las criaturas morontiales que en ese momento estaban presentes en la tierra. Estaban en la tierra como participantes en la experiencia de transición morontial del Maestro. Habían venido más de 1 millón de directores y asociados morontiales, juntamente con mortales en transición de varias órdenes desde los 7 mundos de estancia de Satania. Jesús permaneció con ellos 40 días instruyéndolos acerca de esta transición. Alrededor de la medianoche de este lunes, la forma morontial del Maestro fue ajustada para la transición de la segunda etapa de progresión morontial. Así, cuando volvió a aparecerse ante los mortales, fue como ser morontial de segunda etapa. Y así fue progresando de etapa en etapa y cada vez se hacía más difícil para las inteligencias morontiales hacer que el Maestro pudiera ser visualizado. Así, el 14 de abril entró en tercera etapa, el lunes 17 en cuarta, el sábado 22 en quinta, el jueves 27 en sexta, el 2 de mayo en séptima. El domingo 7 entró a la ciudadanía de Jerusalén y el domingo 14 entró al abrazo de los Altísimos en Edentia. Y así Micael de Nevadón completó su servicio de experiencia universal, su séptimo y último autootorgamiento en el universo. Sección número 4. La 10ª aparición. La 10ª aparición ocurrió el martes en Filadelfia ante Abnet y Lázaro y unos 150 asociados, incluyendo 50 de los 70 evangelistas. Fue justo después de la apertura de una reunión especial en la sinagoga, convocada por Abnet para hablar sobre la resurrección de Jesús, el mensaje traído por un mensajero de David. Puesto que Lázaro, ahora miembro de ese grupo de creyentes, ya había sido resucitado, no se les hacía difícil creer en el informe. Abnet y Lázaro estaban en el púlpito inaugurando la apertura cuando todos los reunidos vieron aparecer la forma del Maestro al lado de ellos. El Maestro dio un paso al frente para que Abnet y Lázaro lo vieran y saludando dijo: que la paz sea con vosotros. Todos sabéis que tenemos un Padre en el cielo y que hay un solo evangelio del reino. La buena nueva del don de la vida eterna que reciben los hombres mediante la fe. Les dijo muchas cosas, entre ellas que Juan proclamó el reino por adelantado, que ellos lo predicaban con poder y que incluso los griegos enseñan las buenas nuevas, y dijo: yo pronto enviaré el Espíritu de la verdad al alma de los hombres y a todos mis hermanos que tan altruísticamente han dedicado su vida al esclarecimiento de sus semejantes.
Id pues por todo el mundo proclamando el evangelio de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Mi paz os dejo, y en ese momento desapareció. Al día siguiente, miércoles, lo pasó con los asociados morontiales. Sección número 5. La segunda aparición ante los apóstoles. Al cabo de la semana, Tomás fue encontrado el sábado 15 de abril por 2 de los apóstoles y lo llevaron a la casa de Marcos. Le contaron todo, pero rehusó creer. Natanael razonó con él, pero en vano. Había una testarudez emocional asociada a su habitual tendencia a dudar. Y en este estado mental, combinado con su pena por haberlos abandonado, confabuló para propiciar una condición de aislamiento que ni él mismo podía comprender. Era lento en rendirse, no le gustaba la derrota y encima de eso le gustaba la atención que le prestaban. Estaban compartiendo la cena poco después de las 6, con Pedro sentado a un lado y Natanael al otro, cuando Tomás dijo: no voy a creer al menos que vea al maestro con mis propios ojos. El aposento estaba cerrado con llave y con barras, y al decir eso, Tomás apareció entonces Jesús, y deteniéndose ante Tomás le dijo: que la paz sea con vosotros. Durante una semana entera he permanecido aquí con la esperanza de poder aparecer nuevamente cuando estuvierais todos presentes, para que escuchéis una vez más la misión de ir al mundo y predicar este evangelio del reino. Nuevamente os digo, así como el Padre me envió al mundo, así os envío yo. Así como yo he revelado al Padre, así revelaréis vosotros el amor divino, no solo con palabras, sino con vuestra vida diaria. Os envío no para que améis a las almas de los hombres, sino para que améis a los hombres. Mostrad no solo las felicidades del cielo, sino también las experiencias diarias de las realidades espirituales de la vida divina, puesto que vosotros ya tenéis vida eterna como don de Dios por medio de la fe. Cuando el poder del Espíritu de la verdad venga sobre vosotros, no ocultaréis vuestra luz. Que la humanidad conozca el amor y la misericordia de Dios. Cuando hayáis sido bautizados por el Espíritu de la verdad, iréis hacia adelante jubilosamente para encontrar las nuevas experiencias de proclamar la buena nueva de la vida eterna. Podréis quedaros aquí en Galilea y en Galilea por una corta temporada, mientras os recobráis del golpe de la transición de la falsa seguridad del viejo orden al nuevo orden de la verdad y la fe en las realidades supremas de la experiencia viva. Vuestra misión en el mundo se basa en el hecho de que yo viví una vida reveladora de Dios entre vosotros. Dejad que la fe revele al mundo vuestra luz, acercándoos así a vuestros semejantes en compasiva comprensión y con devoción altruista. Los conduciréis al conocimiento salvador del Padre. Y cuando hubo hablado, miró a Tomás y dijo: tú, Tomás, que dijiste que no creerías a menos que me vieras y pusieras el dedo en las llagas de los clavos, ahora me has contemplado y me has escuchado. Aunque no veas las llagas, porque he resucitado, en una forma que tú también tendrás cuando te vayas de este mundo. Te ruego que no seas tan descreído, sino creyente, y yo sé que tú creerás aún con todo tu corazón. Y Tomás cayó de rodillas y exclamó: yo creo, Señor mío y Maestro mío. Y Jesús le dijo: has creído porque me viste y me oíste. Benditos son los que en las edades por venir creerán, aunque no me hayan visto con los ojos de la carne, ni me hayan oído con el oído mortal. Luego dijo: ahora id todos vosotros a Galilea, donde dentro de poco apareceré entre vosotros. Y luego desapareció. Ahora los 11 apóstoles ya estaban plenamente convencidos de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y al día siguiente, antes del amanecer, salieron para Galilea. Sección número 6. La aparición en Alejandría. Mientras los 11 apóstoles iban camino a Galilea, Jesús apareció ante Rodán y sus 80 creyentes en Alejandría. Fue la 12ª aparición del Maestro. El corredor de camino de Jerusalén a Alejandría ya había llevado el mensaje de la crucifixión de Jesús. Y Jesús llegó cuando este mensajero de David, Natán, finalizaba el relato de la crucifixión, quien agregó al final, después del mensaje, que David además informa que el Maestro, al pronosticar su muerte, declaró que volvería a resucitar. Y fue allí, en ese momento, mientras decía eso, que apareció el Maestro morontial a plena vista de todos.
Entonces Natán se sentó y Jesús dijo: que la paz sea con vosotros. Lo que mi Padre me envió a este mundo para que yo estableciera pertenece no a una raza, ni a una nación, ni a un grupo especial de maestros o predicadores. Este evangelio pertenece tanto a judíos como a gentiles, a los ricos y a los pobres, a los libres y a los esclavos, a los hombres y a las mujeres, aún a los niños pequeños. Todos debéis proclamar este evangelio de amor y verdad mediante la vida que viváis en la carne. Os amaréis unos a otros con un afecto nuevo y sorprendente, aun como yo os he amado a vosotros. Serviréis a la humanidad con una devoción nueva y sorprendente, así como yo os he servido a vosotros. Percibiréis que son hermanos de la fe y seguirán al Espíritu de la verdad, al que verán en vuestras vidas hasta encontrar la salvación eterna. Así como el Padre me envió a este mundo, ahora yo os envío a vosotros. Pronto vendrá sobre vosotros el Espíritu de la verdad y Él os conducirá a toda verdad. Y habiendo hablado, desapareció. Estos creyentes permanecieron juntos recordando las experiencias como creyentes del reino. Imaginad la sorpresa del otro mensajero que envió David cuando llegue anunciando la resurrección. Cuando llegue le dirán: sí, ya lo sabemos porque lo hemos visto. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.